Ay, yo sé que eran 5 para las 11, un minuto para las 11. Por lo tanto, por otra boca. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos hechos bolas con los monitores, pero bueno, estamos aquí hoy reunidos para poder continuar estudiando de la palabra del Señor y pues vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos agradecer por este día que nos permites, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu y gracias por la oportunidad que nos das de seguir edificándonos como iglesia. Te pedimos bendigas este tiempo del estudio, danos la gracia para que impacte en nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos bendigas también la clase de los niños, el mensaje que Memo nos ha de compartir para que sea también con el poder de tu Santo Espíritu. Prepara nuestras mentes y corazones y nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok, a ver cómo nos va, porque esto está así medio complicado. Déjenme ponerme de acuerdo. Sí. Estamos viendo el estudio de la adoración de la iglesia. Y nos estamos basando en Juan 4, 23 y 24, que dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y hoy vamos a ver esa parte. ¿A qué se refiere con el espíritu y en verdad? Lo que sí tiene que quedarnos muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que la adoración no es un acto superficial, es algo que es profundo, y es desde lo más profundo del ser de la persona que se refiere al espíritu, y en verdad es la actitud que debemos de tener a la hora que queremos adorar. Hay grupos que la adoración la circunscriben exclusivamente a los cantos y programan cantos que le gusten a la gente, ¿sí? que sientan el rigor del ritmo, ¿verdad? O sea, y eso no es adoración, es una parte de la adoración y es la más superficial. Después, más adelante en el estudio, vamos a ver que hay partes más importantes. Yo espero que hoy comencemos una de ellas. Vimos en el significado de la adoración cuál era el concepto, y nada más para recordar. La adoración de la iglesia, entonces, consiste en servicio individual, persona a persona, como cuerpo, esto es como iglesia, público, para que todos lo vean, y privado, en la intimidad de nuestra alcoba, como dice el Señor. Dice, para el Señor, lo cual se produce por reverencia y sumisión a quien es completamente digno. ¿Quién es el único digno de adoración? Nuestro Señor. Bueno, Dios. ¿Nuestro papá? ¿Nuestra mamá? ¿El jefe? ¿El presidente? No. El único digno es Dios. Ni nosotros mismos. Es Dios. Entonces, ¿qué es la reverencia? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Qué es reverencia? Ándele. Es difícil explicarlo, ¿verdad? La reverencia es una actitud, ¿sí?, de reconocimiento de superioridad del otro.
Y la sumisión es la actitud de ponerse bajo esa autoridad. ¿Ok? Entonces, por un lado es reconocimiento de honor y el otro es voluntariamente ponerse por debajo de esa autoridad. Y el único que es digno de eso es Dios. Nadie más. Ni hombre, ni mujer, ni objeto, ni concepto. Es Dios. Y Dios se ha revelado de una manera tal que no hay lugar a dudas quién es Él. ¿Ok? Entonces, una vez recordado, porque esto lo vimos la vez pasada, cuál es el concepto de la adoración, vamos a continuar. Vamos a ver qué dice Juan 4:24. Lo leímos al principio del estudio, pero vamos a tenerlo claro en la mente. Que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que eso es lo que vamos a ver hoy. Nuestro Señor reveló dos aspectos básicos de la adoración verdadera cuando declaró que tiene que ser en espíritu y en verdad. En espíritu incluye tres cosas en cuanto al centro de la adoración. La adoración puede y debe efectuarse en cualquier lugar y en todo lugar, puesto que lo espiritual no está confinado a un lugar o a un tiempo determinado. Conocíamos a una creyente ya grande de edad que le preguntaba al pastor, oiga pastor, ¿y puedo orar y cantar en la regadera? Claro, porque la adoración, ¿sí?, es interna, es un intangible, ¿ok? No necesitamos estar en el local de la congregación para que la adoración valga, porque todo lo que se hace fuera del lugar entonces no vale, ¿sí? Ya es secular, y pues no, o sea, es algo que no depende del tiempo y del lugar, ¿sí?, sino de lo interno. La adoración proviene del espíritu del hombre, no es algún rito meramente superficial. Vamos a ver qué dice Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay grupos que acostumbran a orar, ¿sí?, postrados en el suelo, o al menos hincados, ¿sí?, pero su corazón no es reverente ni sumiso ante Dios. Hay grupos que levantan sus manitas santas, ¿sí?, y ahí están como las parabólicas, ¿sí?, pero su corazón no es sumiso delante de Dios. ¿Eso es adoración? No es adoración. Eso es cantar y eso es hablar. Porque hay gente que ora muy bonito. En una reunión de oración, ¿sí?, se estaban orando y llegó una persona nueva y le tocó a una persona orar, y de esas que se extienden, pero sí. Y ya cuando soltó la oración, al final se le acerca y dice: oiga, qué bonito ora usted. Dice: y eso que estoy fuera de práctica. ¿De qué se trata? O sea, la gente a veces ora para los que están alrededor, no para Dios. ¿Eso es adoración?
tenemos que concluir que no. Todo aquello que sea adoración tiene que ir dirigido conscientemente, tanto en el pensamiento como en el espíritu, ¿sí? Dirigido a Dios y con el propósito de honrarlo. ¿Ok? Por eso es que dice, no es un rito meramente superficial. Y ese es el problema que existe en la iglesia actual, que todo se ha vuelto un ritual. Así como los judíos volvieron un ritual la ley mosaica, así también actualmente hay reuniones de oración y es un rito. Hay cena del Señor y es un rito. Hay bautizos y es un rito. Hay mensaje y es un rito. Hay cantos en la congregación y es un rito. Y así es. O sea, no es más que algo totalmente superficial. Y como vamos a ver más adelante, eso no le agrada a Dios. La adoración genuina es... La adoración es que ya no tengo monitor aquí, ya no veo qué pasa. La adoración genuina es una experiencia de persona a persona, esto es, de mí para Dios, honrando con nuestro espíritu a Dios, no con nuestra boca, sino con nuestro espíritu, quien se reveló por medio del Señor Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Nuevamente, hay grupos que hacen un especial énfasis en el Señor Jesús, ¿sí? Y se olvidan de las otras dos personas de la Trinidad. Hay otros que lo más importante es el Espíritu Santo y las otras dos personas se olvidan. ¿A quién va dirigida nuestra adoración? A Dios Padre, por medio del Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ahí participan los tres. Si yo no tengo esa conciencia a la hora de que yo elevo mi adoración a Dios, mi adoración queda incompleta. Y entonces hay cosas que todavía tengo que aprender. No porque esté en pecado, sino porque todavía tengo que aprender. En verdad significa que el carácter de la adoración ha de ser, genuino y sin pretensión, como la anécdota del que oraba bonito, ¿no? Dios aborrece la adoración insincera. Vamos a ver qué dice ahí Isaías, déjenme pasar para acá, Isaías 1, 10 al 17. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice que está hablando figurativamente, ya Sodoma y Gomorra ya no existían en ese entonces. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿No lo había pedido el Señor en la ley? Sí. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
amparad a la viuda. Más claro, ni el agua. ¿Sí? Todo aquello que se convierte en un ritual, automáticamente se convierte en una abominación para Dios. ¿Cuántas cosas dijo Dios en este pasaje respecto a una adoración ritualista? No lo soporta su alma, son abominación, ¿sí? Está hastiado de ello. O sea, es muy fuerte este pasaje para aquellos que decían, yo adoro a Dios, y Dios les contesta de esta manera: no, mijito, así no es la adoración. Vamos a Malaquías 1:6 al 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Los muy cínicos, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hay otro pasaje que es duro. O sea, no importa que digas que lo mejor que le estás presentando a Dios es tu adoración. Si no es en espíritu y en verdad, esto es lo que Dios opina de tu adoración. Si nosotros tuviéramos así como aquí la puerta del mosquitero, que nomás dejara pasar a los creyentes que tienen la correcta actitud de adoración en espíritu y en verdad, ¿cuántos habría dentro de la congregación? Pues a lo mejor nadie. ¿Por qué? Porque todos tendríamos un pretexto para justificar nuestra actitud. ¿Y vale delante de Dios los pretextos? No valen. Entonces tendríamos que ser sinceros y hacer cambios. Vamos a ver qué dice Mateo 15, 8 y 9.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se acuerdan cuando vimos la Cena del Señor? Que comentamos que algunos grupos no dejan que los creyentes participen si no están totalmente santos, limpios y puros. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Tienen que estar santos, limpios y puros delante de los hombres? No, eso se finge. Hay que estar delante de Dios y entonces vendrá por añadidura delante de los hombres. Pero la línea es muy delgada y la verdad es que nosotros nos volvemos mañosos y astutos para fingir lo que no nace del espíritu y del corazón. Y por eso es que la adoración es tan importante, porque a final de cuentas nosotros estamos aquí para dos cosas: para continuar la obra de Cristo en ganar al mundo para el Señor y para adorarlo. Y si no hacemos una, pues nos estamos cojos en nuestro servicio a Dios. Pero si no hacemos los dos, ¿para qué estamos aquí? Como decía Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Sí? No nos hagamos guajes. Hay mucha gente que dejó de asistir a las iglesias porque era un buen pretexto la pandemia. Y era el pretexto que estaban esperando para dejar de congregarse. Y quién sabe cómo llevarán su vida cristiana en la intimidad de sus hogares. A lo mejor hasta de Dios se han olvidado. La adoración falsa es aquella que no está de acuerdo con la palabra de Dios revelada. Entonces, no importa qué es lo que tú digas, si no es de acuerdo a lo que dice la Biblia, tu adoración es falsa. Y esto ocurre mucho actualmente. Y voy a poner el ejemplo de los cantos. O sea, nuevamente la gente se va por el buen ritmo, por la calidad artística, ¿sí? Y por la fama del que la interpreta. Y entonces, un cantante un canto que fue compuesto hasta por un incrédulo, ¿sí? Que se oye bien, o sea, unos tamborazos a todo dar, unos solos de guitarra que no veas, y la voz de la persona que es agradable, es entonada, ¿sí? Y sin querer está uno ahí llevando el ritmo, ¿verdad? Y esas son las que gustan. Y luego ¿lo utilizan para adorar a Dios? Lamentablemente sí. Ahí están las productoras vendiendo las pistas para que sean cantadas en la congregación a la hora de la adoración. Bueno, ¿eso de quién es responsabilidad? Primero de uno, o sea, en el sentido de estar escuchándolo, pues de uno. Afuera de la congregación, pero adentro, Pues del pastor. del pastor. Y lamentablemente los pastores lo que están haciendo es que le están entregando la responsabilidad y elección de la música y los cantos a los jóvenes. ¿Y los jóvenes qué buscan? Agradarse en la carne. Pues es el periodo de la vida de una persona en donde más sentimental es uno. ¿Sí? Y se lo están entregando a ellos. Bueno, los dos darán cuenta a Dios. Uno, porque es el responsable y tiene la delegación de la autoridad de parte de Dios. Y los otros, porque están haciendo algo que no les corresponde. Por lo tanto, para adorar en verdad se necesita un conocimiento creciente de la palabra.
lo cual también aumentará nuestra estimación del valor del Dios que adoramos. Acuérdense que cuando un creyente cuando una persona recibe a Cristo y es un nuevo creyente, es más carnal que espiritual, pero se espera que eso decaiga con el tiempo. Esto es menos carnal y más espiritual. ¿Cómo se incrementa lo espiritual? A través del estudio de la palabra de Dios. Es la única manera. Y entonces es obvio que los jóvenes caen en riesgo si son neófitos en la palabra. No les puedes entregar una responsabilidad que no les corresponde. Te corresponde a ti que eres el maduro. Y si tú como maduro le das vuelta a la responsabilidad, ¿por qué? Porque tienes muchas justificaciones, por muchas que tengas, no valen delante de Dios. Ahora, vamos a comenzar con el contenido de la adoración corporativa. ¿Qué significa esto? Ahí se oye así muy rimbombante. O sea, ¿de qué se trata la adoración? Como iglesia. ¿Ok? Corporativa es del cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento dice poco tocante a la forma y el contenido de la adoración en la iglesia local. ¿Esto es correcto? Pues nomás dice que cantemos himnos y cánticos espirituales, pero no dice cuáles, ni de qué forma. No dice que tenemos que llevar, con Pablo era que se pasaba toda la noche predicando, imagínense, pues entonces 6 horas de alabanza, ¿no? Y 12 horas de predicación. No dice nada, no dice cuánto tiempo se utilice, si va antes o va después, no dice nada de eso. Solamente dice himnos y cánticos espirituales en cuanto al canto. Y en cuanto a las demás partes de la adoración que vamos a ver, también nada más dice que hay que hacerlo, pero no dice. Ajá. Dice, no obstante, se dan algunas indicaciones en Hechos 2, Hechos 20 y 1 Corintios capítulos 12 al 14. No los vamos a leer porque los vamos a ir tocando a lo largo del estudio. Dice, y otros pasajes esparcidos. ¿Ok? Vamos a ver, sí. Antes de pasar a eso, yo creo que resumiendo lo que acabas de mencionar, precisamente está en 1 Corintios 14, 15, eso. Que dice, que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es correcto, eso lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la sección del canto. ¿Ok? La primera parte de la adoración es la palabra. Ay, ¿y eso a qué te refieres? Bueno, desde el principio la iglesia concedió primera importancia a la doctrina, que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí está la enseñanza de la palabra. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo está hablando de todas las partes que constituyen la adoración. ¿Cuáles son? La doctrina, la enseñanza de la palabra, la comunión entre los creyentes, el compañerismo y las oraciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la que va en primer lugar? La más importante, que es la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Acuérdense que esta doctrina de los apóstoles deriva de las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y del Espíritu Santo.
Esta se empleó tanto en edificar a los creyentes, ahí está versículo 42 de Hechos, el 11:26, ¿sí? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, ahí estaban, ¿verdad? Enseñaron a mucha gente. Después 1 Corintios 14:26. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Ok? Se espera que cuando yo cruce la puerta de la congregación no salga igual que como entré, sino que haya sido yo edificado. ¿Edificado en qué? En la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2, 1-6. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ok? No, Pablo está apelando al conocimiento de la palabra, al conocimiento que ya tenían. Dice, entonces, aunque venga un espíritu, aunque venga una carta, aunque venga lo que venga, no se dejen desviar, no permitan que se inquietarse, porque ustedes ya saben la verdad. ¿Ok? Entonces, la única manera de saber la verdad es estudiando la palabra de Dios. Vámonos ahí a 2 de Timoteo 4:4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ok? Ay, me pasé uno. ¿Ok? Esto es lo que se debe de hacer. La gente tiene comezón de oír y es nuestra responsabilidad enseñarles la verdad, que es la palabra de Dios, porque no faltarán maestros falsos que van a querer enseñar sus propias concupiscencias como la verdad. ¿Ok? Es lo que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, es lo que estamos viviendo. Y el otro día, fíjense, veía yo un video que caí por quién sabe qué artes del YouTube, de un pastor que es muy famoso, pero muy famoso en el estado de Texas. Y yo veía que lo que este hombre hacía, ese hombre no predicaba la palabra de Dios, no adoraba a Dios.
era sencillamente como un animador. Y dame una B, y dame una I. Y la gente, pero como loca, como si estuviera en un estadio. Y este hombre es famosísimo. Su congregación creo que son de 15,000 miembros, de un centón. O sea, y tienen varios servicios al día, o sea, como si fuese cine. O sea, pero tú lo ves y no tiene contenido espiritual. O si lo contiene, es así de chiquito. La gente va a que la animen, a que le carguen las pilas para la semana. Pero ese tipo de energía, saliendo del local, se acaba. Llegan a su casa iguales, a sufrir las presiones del modelo del mundo en sus fuerzas. Y pues así no hay cristiano que sirva a Dios. Dice, como en la evangelización, ¿sí? Vamos a ver Hechos 4:2, que se refiere a alcanzando a los no creyentes fuera de la iglesia, ¿sí? Hechos 4:2, creo que ya lo leímos, ¿no? Sí, no. Resentidos de que, ¿quiénes resentidos? ¿Quiénes estaban resentidos? Los judíos. Aquí arribita los dice, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí está, los discípulos anunciando, ¿sí?, el evangelio. Después 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo también a Juan de ayudante. Después 17:2-3. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, es la enseñanza de la palabra, también es el anunciar el evangelio. O sea, hay personas que no conocen el evangelio. A lo mejor tienen una religión, pero no conocen el evangelio. No saben cuál fue el propósito de esa Cristo que tienen crucificado allí en una cruz, pero no saben por qué, para qué, el alcance, la dimensión de lo que Dios hizo a través de él. Todo eso lo desconocen. Y cuando nosotros vamos y les predicamos el evangelio, les estamos anunciando la palabra de Dios, ¿ok? Estamos adorando a Dios. Dice, y también para los que cuando entran los no creyentes en el servicio de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, esto es, enseñan, anuncian la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese es el propósito final de la iglesia, es anunciar a Jesucristo, ¿sí? Y esto es lo que se espera que hagamos. Las reuniones en la congregación no son para nosotros, ni para venir a cargar pilas, ni para regocijarnos de las pruebas que pasa la hermana Chonita. No. Estamos aquí para adorar a Dios. Y una parte de la adoración es anunciar la palabra.
todas las epístolas exponen la clase de enseñanza que debió de haber sido usual en las iglesias, y estas incluyen todos los aspectos de la enseñanza doctrinal con aplicación. Esto es, no te paso datos nada más, sino que te doy la información de lo que Dios dice y te enseño a aplicarlo. Porque una enseñanza sin aplicación es vana. En la asamblea parece haber sido flexible el procedimiento de la predicación y la enseñanza. Los servicios de aquel entonces no son como los que tenemos nosotros ahora. Yo no sé si nosotros aguantaríamos ese diseño de servicios. La liturgia de aquel entonces dependía mucho, ¿sí?, de las circunstancias o de la guía que el Espíritu Santo les diera en ese momento. Pero, como después Pablo lo dice, es hágase todo decentemente y en orden. Entonces, esa variedad que había se fue ordenando, y hasta el tipo de servicios que tenemos actualmente. No porque estos sean los buenos ni los perfectos, todo es perfectible, ¿sí? Pero sí han ido cambiando, y eso es lo que quiero que presten atención, porque hay grupos que dicen, no, la verdadera enseñanza es como en aquel entonces. Pues sí, pero en aquel entonces la iglesia estaba naciendo, en aquel entonces había otras circunstancias. O sea, eso también hay que considerarlo, porque si no lo hacemos podemos caer en el error o en extremismos dogmáticos, que eso también es malo. Al parecer, cualquier varón creyente podía hablar, si lo hacía en forma ordenada y su mensaje era conforme a la regla de la verdad. Vamos a ver qué dice ahí 1 Corintios 14, 26 al 33. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjense cómo aquí Pablo está poniendo el orden. Dice, no, jóvenes, no pueden estar hablando todos al mismo tiempo, no pueden estar expresándose en lengua extraña, no pueden estar profetizando y enseñando todos al mismo tiempo. Tienen que hacerlo en orden. ¿En dónde ocurrían estos problemas? En Corinto. En la iglesia de Corinto, que se distinguía por su espiritualidad. No, ellos decían, nosotros somos espirituales porque tenemos un montón de dones en la iglesia. Vean cómo todos se manifiestan al mismo tiempo. Pero Pablo les dijo, espérense, no va por ahí. Y uno de los propósitos de la carta es poner orden en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque estos señores se habían ido a un extremo carnal. Acuérdense que Pablo les decía, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Dios. Pues es como si tú pones a tu chavito de 2 años a dirigir la casa, ¿verdad?
y le dices, hola chamaco, ahí está la quincena, repártela. ¿Sería correcto? Pues ese día va a haber puros dulces y juguetes y relajo, pero no sería lógico, ¿verdad? Bueno, pues es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y por eso es que Pablo tiene que tocar esto y decir, señores, hay que ordenar esto, y lo principal es el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Ok? Y lamentablemente hay algunos grupos actuales que están como los corintios, ¿sí? Sus servicios de adoración son un relajo, y nadie aprende, pero qué sabroso está, ahí sí hay vida, dicen algunos, ahí sí hay amor, ¿sí? Gozo, sí. Pero, ¿y qué estás aprendiendo de la palabra? Ay, mira, ya llegó el pastor. Y se van, no te contestan. Las mujeres eran restringidas en público y en grupos mixtos, aunque a las ancianas se les comisionó para que ministraran a las más jóvenes. O sea, que dice ahí, bueno, pues ya lo leí y no quité el texto. Dice, vamos a ver lo que dice el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Por qué esto? Pablo era misógino, era violencia de género lo que Pablo estaba haciendo. Lo que sucede es que recuerden que las circunstancias, el contexto de la iglesia de Corinto era los cultos a los ídolos. Y allí el tiempo del culto al ídolo era, prostitución religiosa, ¿sí? Unos festines que se daban de lo sacrificado a los ídolos, y pues era una fiesta. Entonces llegan a la iglesia y ¿qué hacen? Quieren continuar la fiesta, es lo que saben. Y en aquel entonces tenían el problema de que las mujeres, ¿sí?, habían aprendido que las prostitutas religiosas pues eran las que brillaban en los grupos, y ellas querían hacer lo mismo en la iglesia. Y pues Pablo tiene que decir, no, vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿ok? No que se callen en sus casas, sino que se callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Pero fíjense, como dice, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, ¿ok? Entonces, era necesario apelar a una autoridad superior para decirles, señoritas, lo que están haciendo no agrada a Dios. Vámonos a 1 Timoteo 2, 12 al 14. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por eso es que deben callar. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes de su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Entonces, ¿de quién es responsabilidad enseñar a las más jóvenes? ¿Del pastor? Ahí se va a poner el pastor su mandilito, ¿sí? Sus guantecitos, mira, así se lavan los trastes, ¿sí? Así se lava la ropa. No, eso le corresponde a las mujeres cristianas maduras, ¿sí? Que les enseñen a las más jóvenes, dice ahí, ¿qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Esa enseñanza se da entre las mujeres. ¿Eso ya desapareció? Sí, lamentablemente sí. Ahora las mujeres son educadas para irse a poner al tú por tú contra los hombres y el área profesional competir como si fuesen otro hombre, ¿sí? Entonces, y lamentablemente eso permea la iglesia. Y ya las mujeres en la iglesia así son. Entonces quieren ser uno más. Por eso es que hay pastoras, hay diáconas, ¿sí? O diaconisas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están utilizando el modelo del mundo dentro de la iglesia. Están pervirtiendo la adoración a Dios, porque están enseñando cosas que no vienen en la Biblia. ¿Ok? Y creo que aquí la vamos a dejar, a ver si es cierto. Bueno, viene la parte de oración, pero ya nos falta muy poquito tiempo. Entonces, aquí lo vamos a dejar y la siguiente parte de la adoración que vamos a ver es la oración. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a orar al Señor. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocer lo que a ti te agrada y también lo que a ti te disgusta. Te pedimos, Señor, porque sea tu Santo Espíritu quien nos ayude a entender y a quitar todo aquello que está estorbando nuestra verdadera adoración. Te suplicamos, Señor, porque tú te agradas de nosotros y nos guardes de disgustarte a través de una adoración que no es como a ti te gusta. Te pedimos tu bendición para lo que resta del servicio y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Dios les bendiga.